Ok, bueno, vamos a empezar entonces Romanos capítulo 13, donde estamos el día de hoy. Y gracias por los que están aquí conectados en Zoom. Dios lo bendiga. También los que van a mirar por YouTube, el Señor lo bendiga. También de igual manera. Antes de empezar este capítulo 13 del libro de Romanos, quiero hacer una observación. Y eso es simplemente de que capítulo 13 y capítulo 12 están como unidos, son como una sola parte de esa carta que están pegados el uno con el otro. Nosotros tenemos una división, capítulo 13 en la mitad, pero realmente 12 y 13 siguen como fluyen el uno al otro. Entonces, antes de empezar a leer el capítulo 13, tenemos que reconocer que estamos en medio de lo que es también capítulo 14, digo 12, y que está hablando de la vida cristiana, los deberes cristianos, cómo nosotros como cristianos tenemos que vivir nuestras vidas. Y eso es importante, reconocer el contexto de dónde estamos en esta carta del apóstol Pablo cuando empezamos a leer capítulo 13, que está hablando de nuestros deberes como cristianos, de nuestra vida cristiana. Cuando habla de gobiernos y autoridades, lo tenemos que reconocer que esto está, pero en el contexto de nuestra respuesta como hijos de Dios, ¿verdad? Como cristianos. Entonces, con esto vamos a empezar leyendo el capítulo 13 del libro de Romanos. Gloria al Señor. Y lo voy a poner aquí en la pantalla para los que tal vez le pueda ayudar. Aquí está en la pantalla y espero que también tengan sus Biblias y pueden seguir también en esto. Gloria a Dios. Entonces la palabra dice, la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. O sea, aquí estamos empezando a hablar de gobiernos, de autoridades, de personas que tienen como responsabilidades, digamos, civiles. Um, y aquí está declarando que estas autoridades son establecidas por el Señor, pero también con un propósito, y el propósito es para el bien de la civilización sobre la cual, o las personas sobre la cual ellos están gobernando, ¿va? Entonces aquí dice que nosotros tenemos que someternos a las autoridades superiores, y está declarando que es Dios que establece esas autoridades. Ahora, obviamente reconocemos que hay veces cuando el enemigo se levanta en las autoridades porque hay poder allí y el enemigo siempre está buscando poder, ¿verdad? Pero Dios está estableciendo algo para nosotros donde dice que nosotros aún tenemos que someternos a las autoridades que están ahí. Vamos a seguir leyendo donde dice en el versículo 2, donde dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Seguimos leyendo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos. Entonces, aquí está poniendo nuestro deber a las autoridades, que tenemos que obedecer, que tenemos que soportar, apoyar a las autoridades. Pero también lo que veo aquí es una responsabilidad que tienen las autoridades en el trabajo que ellos hacen, que ellos tienen que guardar los que hacen bien de los que hacen mal. Es su propósito. A esta función los ha establecido Dios.
Y pues como hemos visto, y aún en el mundo hoy, a los que hacen lo opuesto, persigan a los que hacen bien para para beneficio de los que hacen mal. También esto existe en el mundo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pues que estemos orando, que el Señor establezca, conforme dice aquí, es el Señor que establece estas autoridades sobre el pueblo. Entonces, vemos que nuestro deber, pero también estamos viendo que las autoridades también en los ojos de Dios también tienen una responsabilidad a cual ellos tienen que como estar sometidos. Y en algunas naciones, como en los Estados Unidos y muchos otros también naciones que son democráticas, nosotros tenemos la oportunidad, aún responsabilidad de estar involucrados en el establecimiento de esta autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Y si nosotros queremos un buen gobierno, nosotros tenemos que como estar en alguna manera, ¿verdad? Conforme al Señor lo dirige en su vida, pero en alguna manera tenemos que estar en cierta manera como involucrados buscando y trabajando para que los que son de Dios, los que son personas honestas que se levanten, no sé de sus países, pero en mi país todo el mundo tiene la idea de que todas las autoridades son deshonestos, que son mentirosos, que son corruptos. Es la idea y es la expectativa aún que tenemos de todas las autoridades, ¿verdad? Pero si queremos algo diferente, pues tenemos que trabajar para que el Señor haga algo y también tenemos que orar, porque la oración es la que mueve montañas para que el Señor establezca una autoridad sobre su pueblo, ¿verdad? Que sea buena y no mala. Y, pero también hay situaciones y hay países donde uno podría tal vez decir que las autoridades son malas y que no están haciendo su función de cuidar al pueblo sobre la cual ellos tienen responsabilidad. Y eso en esto se sufre todos, toda la nación sufre cuando esto suceda. Por eso tenemos aún más que clamar a Dios y en cuanto uno pueda también estar involucrado en lo que está pasando en su nación. No sé de ustedes, pero muchas veces, muchos y aún yo también, como no mucho me interesan las cosas, la política, las cosas estas, pero, pero tenemos que reconocer que nuestras vidas también están afectadas por estas personas. Pero como dice aquí en esta escritura, nosotros tenemos que respetar a esa autoridad, tenemos que como trabajar con ellos en el contexto de lo que es ser un cristiano, los deberes cristianos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de apoyar a las autoridades que Dios ha puesto y pues esperamos que sea una autoridad buena, ¿verdad? Que Dios pone para nosotros. Sigamos leyendo, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Esa es la responsabilidad de las autoridades, servir a Dios para nuestro bien, ¿verdad? Servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, otra vez, estamos nosotros apoyando a esas personas que están en lugares de autoridad, pero porque ellos tienen esa responsabilidad de cuidar al pueblo, de hacer lo bueno, de traer justicia y de castigar a los que hacen la maldad. Amén. Y si luego, como le digo, si nos encontramos en una situación donde nuestro gobierno no hace esto, es cuando más tenemos que clamar a Dios y pedir que el Señor establezca lo que es justo para su nación y para su pueblo. Luego dice en el 5, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, lo que ellos nos van a hacer si hacemos algo malo,
sino también por causa de la conciencia. O sea que nosotros como cristianos que queremos vivir una vida justa, recta delante de Dios, Dios también es una autoridad sobre todos, ¿verdad? Y nosotros respetamos la autoridad de Dios y por eso estamos nosotros, por causa de nuestra conciencia ante Dios, hacemos estas cosas para el bien del pueblo. Amén. Dice, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, aquí está hablando de que nosotros, mire, muchos como que no quieren pagar sus impuestos, ¿verdad? Que como que no quieren someterse a las leyes, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que nosotros como cristianos tenemos un deber de apoyar a nuestro gobierno, la autoridad que está sobre nosotros, si debemos impuestos, de pagarlos, de ser fieles, ¿verdad? Y cumpliendo con todo deber que haya, que sea puesto sobre nosotros, tributo, impuesto, respeto, honra, lo que sea, nosotros que seamos, que demos, ¿verdad? Lo que nos corresponde a cada uno, otra vez por razón de conciencia, porque nosotros no respondemos tanto a ellos, sino al Señor Jesús, ¿verdad? Y queremos tener una conciencia limpia ante Jesús, ¿verdad? Cuando estamos delante de Él. ¿Quién quiere llegar al reino de los cielos? Y el Señor dice, pero mire, tú nunca pagaste tus impuestos y fue tu deber. Pues no queremos eso, ¿va? Entonces es interesante que como que el apóstol Pablo se está metiendo, digamos, en cosas civiles, pero él está declarando que estas cosas civiles están puestos allí para el beneficio de nosotros, de uno. Tenemos que acordarnos que en el tiempo de Pablo fue el Imperio Romano y muy corrupto y hacían mucho daño y su ejército romano y todo va, pero aún así ellos establecieron paz y reinaron, ¿verdad? Y pueda que sean hombres, digamos, malos, pero aún así tenían que mantener la paz, la seguridad en su nación por sus propios propósitos, ¿va? Pero aquí dice que Dios también ha establecido esto para el bien del pueblo. Dios nos ama a todos y Dios quiere que tengamos un gobierno justo y bueno, ¿verdad? Eso es lo que Él ha establecido. Y si no es lo que tenemos, como le digo, es cuando tenemos que clamar a Dios y pues pedirle, por favor, Señor, pónganos un gobierno que es justo, que es bueno, que reina para el beneficio del pueblo, ¿verdad? Porque yo sé que muchos, aún tal vez entre nosotros, estamos bajo gobiernos que no hacen esto y el pueblo está sufriendo. Y si este es el caso, le digo, oremos, porque Dios estableció esas autoridades con una responsabilidad de gobernar para el bien de su pueblo y no para sus propias ganancias y no para, ¿verdad?, sus propias agendas y cosas así. Ok, entonces vamos a seguir leyendo. Dice, no debéis a nadie nada. Estamos siguiendo ahora con nuestros deberes como cristianos. Tal vez paremos un momento aquí cuando como que parece que estamos saliendo de este tema del apoyo a las autoridades y pues se lo abro a ustedes. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a estas instrucciones que nos dio el apóstol Pablo y qué piensan ustedes en cuanto a los mandamientos de apoyarlos y cuál es la situación suya y cómo está, o sea, comentarios. ¿Alguien tenga algo que comentar en cuanto a estos?
Hermana Charito. Sí, yo pienso que Dios es tan bueno como a Él no se le escapa nada, ¿no? Él dice que nosotros, en otro lado también dice que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades para que en- si les va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros también, ¿no? Y, y, y Dios es tan bueno porque a Él no se le escapa nada, nada, nada. Y cuando Dios quiere hacer algo para su pueblo o aunque no esté su pueblo, digamos, hablando de la iglesia, pero hay mucha gente que necesita de algo, Dios pone su mano y toca el corazón de los hombres, en este caso de los presidentes, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo recién vine acá a Argentina, estaba unos meses y yo le dije, Señor, yo estoy ilegal acá, papá. Y vos dices que no debe haber nada ilegal en nosotros. Entonces me puse a orar, dije, Señor, yo necesitamos, porque acá era muy difícil sacar los documentos, tener el documento de acá. eh, Años y años, una hermana había estado pagando para poder tener los documentos y nunca le daban. Entonces, un día yo le dije al Señor, le digo, mira, le digo, estoy ilegal, Señor, algo tenés que hacer para que no estemos ilegal tus hijos, tu pueblo, le decía yo así, ¿no? Habrían muchos que son cristianos que estábamos ilegal. Entonces yo digo, si a vos te gusta todo legal, Señor, hace algo para que pueda yo estar bien en este lugar y el enemigo tampoco tenga parte en nosotros, ¿no? Y Dios hizo que el presidente que justo entró, porque pues cuando yo vine, se cambió, hubo un cambio de presidentes y al que quedó, digamos, al que estaba cuando yo vine, le fue muy mal y hubo otro cambio en ese mismo año. Y el Señor lo primero que hizo con él fue que en el gobierno de él no tenía que haber ningún extranjero sin su documento. O sea que y no nos costó nada tampoco, fue todo gratis. Así que yo digo, Dios es tan bueno, por eso nosotros siempre tenemos que estar, no para criticar, sino como dice, nosotros para orar, para que nos vaya bien. Yo creo que debemos estar siempre viendo lo que pasa y estar atentos a cómo le está yendo al país, a nuestro país, ¿no? Y siempre estar clamando por el país para que nos vaya bien. Así que yo pude tener mi documento y en ese tiempo llegaron muchos, muchos extranjeros, especialmente chinos, y todos tuvieron su documento, tuvimos el documento. Así que eso fue algo que Dios quiso, porque nosotros, si yo no le hubiera dicho eso, si no, Dios capaz que Él mismo me puso en mi mente de orar pidiendo que pudiéramos tener los documentos y que no estemos ilegal, yo creo que Él mismo debe haberme dado esa idea, porque yo la verdad que nunca estuve así y no sabía uno a veces no sabe qué pedir. Pero bueno, Dios es bueno y como dice acá, o sea, Dios ha puesto las leyes para que los cumplamos nosotros también y ellos también. O sea, de esa manera estamos, digamos, bajo obediencia y no estamos todos haciendo lo que nosotros queremos, ¿no? Y sabiendo que hay un castigo para el malo, pero acá, por ejemplo, en este tiempo, acá el malo recibe más beneficios que el que es, digamos, maltratado o estafado.
y así, ¿no? Entonces, es como que está todo yendo un poco mal. Yo creo que a nivel mundial mismo está pasando eso. Como dice acá, que tenemos que pagar, eso es algo que nosotros como hijos de Dios no debemos perder de vista. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, impuesto, impuesto. Yo creo que Dios siempre nos va a respaldar, nos va a ayudar para estar siempre a cuentas con todos, o sea, no deber nada a nadie. Y es lo que tiene que ser, ¿no? En nuestras oraciones, todo esto, o sea, siempre debemos estar pendientes de lo que a Dios le agrada y de lo que a Dios no le agrada. Amén. Muy bien. Gracias, hermana. Hermano Alberto. Sí, siempre me acuerdo de lo que estaba diciendo en Éxodo, cuando José fue al faraón y el faraón lo puso como segundo al mando. Y obviamente el faraón en ese entonces obedecía a Dios, era puesto por Dios y lo ocupó para un propósito, ¿no? Para salvar al pueblo de Israel y al mundo, porque no hay alimento. Y después vemos cómo muere José y el faraón que sube hace lo malo, aflige al pueblo de Israel. Entonces el pueblo empieza a clamar a Dios y entonces Dios hace algo. Y yo creo que eso es lo que nos habla Romano, ¿no? O sea, vemos como un buen líder que obedece a Dios, que está con Dios, ¿no? Aunque no lo conoce, pero reconoce que el Dios de José era el Dios verdadero. Pero cuando pasa eso, entonces la mano de Dios está sobre el pueblo. Y si no, como pueblo de Dios debemos de hacer lo mismo que los israelitas, clamar a Dios por la liberación del pueblo, ¿no? De ese gobierno tirano. Y, y bueno, muchos hablan de la Agenda 2030 y de cosas que están pasando acá en México. Pues nosotros vemos bajita en la mano em, pues mucha tirada a lo que es el cambio de géneros aquí en el Estado de México. Están sacando una cosa que se llama tarjeta rosa, que es para madres solteras, y ahora están sacando para abril, mayo, van a sacar una tarjeta que se llama tarjeta arcoiris para el LGTB. Y entonces les van a dar dinero por pertenecer a esa, pues, a esa corriente de pensamiento, ¿no? Entonces vemos muy fuerte todo esto aquí en México, como creo que allá en Estados Unidos se está tratando de legalizar la pedofilia, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que en muchos países hay muchas cosas que se pueden ver que eh, yo veo en Brasil, por ejemplo, vi un video en donde los brasileños están orando en las calles, hincados, después de todo lo que ha pasado, pidiéndole al Señor que tenga piedad de ellos. Conozco mucha gente venezolana, cubana, que claman. Hay unos jóvenes que conozco de un grupo de WhatsApp que fueron al parque de Holguín, me parece que se llama, en donde hicieron una oración toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, y llegaba la policía y los amenazaba con golpes, pero realmente creo que el pueblo de Dios se está levantando como debe de ser, respetando, ¿no? No haciendo como el mundo meetings muy violentos con golpes, sino realmente saliendo a orar y clamar libremente. Y así debemos de ser, clamar por nuestros países, clamar por nuestros líderes para que pues estén en el orden correcto de Dios y no obedeciendo al mundo, ¿no? Que sabemos quién lo gobierna. Ese es el comentario, pastor. Muy amable. Amén. Muchas gracias. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando el pueblo clame a Dios por su nación. Y es algo que realmente necesitamos.
que el pueblo de Dios clame por su nación, que el Señor levante personas justas y buenas y para el beneficio de su pueblo, ¿verdad? Y pues no digo que es un trabajo fácil, es un trabajo difícil gobernar a tantas personas, pero es lo que hace Cristo, ¿verdad? Y Él es nuestro rey, nuestro gobernador, ¿verdad? Y confiamos en Él y que Él nos dirige, nos guíe. Sabemos que el día viene cuando Él viene para establecer un reino de justicia aquí en la tierra. No sé de ustedes, pero yo con muchas ganas espero ese día cuando el Señor venga y establezca su reino de justicia. Creo que sería algo maravilloso. Amén. Pues muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir aquí con la lectura. Gloria a Dios. Denme un segundito para ponerlo acá en la pantalla. Gloria a Dios. Y seguimos aquí leyendo, dice en el capítulo 7, perdón, versículo 7, dice, pagad a todos lo que no, que de eso ya hicimos, tributo, impuesto, ok, muy bien, vamos al siguiente, al 8, dice, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué interesante, ¿verdad? Aquí está hablando de que no estemos endeudados, que nosotros no estemos como esclavizados a la deuda. Y yo conozco muchas personas que tienen tanta deuda de que como que casi no, como que no pueden escapar. Y cuando estuve en Pakistán, les mandé a los que están en el chat videos de cristianos que son esclavizados por una deuda. Tal vez $1,000, $2,000, no tanto aquí entre nosotros, pero esa deuda es tan fuerte para ellos que no lo pueden pagar, lo tienen trabajando haciendo ladrillos y cada día deben más porque los intereses que deben en su deuda son más de lo que le pagan por sus ladrillos. Entonces, cada día como van endeudándose cada día más y es una forma de esclavitud por medio de la deuda. Entonces, es un consejo sabio, hermanos, que no se ponga endeudado si fuera posible no hacerlo. Ahora, tal vez hay algunas cosas donde es necesario tal vez comprarse una casa o algo, pero aún así, quítese de esa deuda lo más rápido posible, aunque pague extra, aunque haga esfuerzos extras para salirse de esa deuda tan rápido posible, porque los intereses que uno está pagando, como por ejemplo, si usted compra un carro como financiado, usted va a pagar 3, 4 veces la cantidad del carro por los intereses. Es increíble cuando uno hace la cuenta, la verdad. Igual con una casa, usted compra una casa y de repente está pagando 4, 5, 10 veces más por los intereses que está pagando. Entonces, pues, es un consejo, es un buen consejo que no estemos endeudados y luego también esto abre posibilidades para uno cuando tiene una necesidad, si no está como tan endeudado, uno puede tal vez hacer lo que es necesario en una situación para seguir adelante. Pero dice que si hay una deuda que tenemos y esa deuda es amarnos el uno al otro, amar al prójimo, porque dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, hay una deuda que sí tenemos y no queremos deshacernos de esa deuda, la deuda de amarnos los unos a los otros. Cristo dijo, se acuerda, cuando Él estuvo ya acabando su vida aquí en la tierra, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, esa deuda sí la tenemos, pero hablando físicamente o financieramente, pues, en cuanto es posible, salga de esas deudas y no tome deudas si es posible, ¿va? Y vamos a seguir leyendo, dice en el 9, dice, porque no adultarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí está el apóstol Pablo está haciendo referencia al segundo mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo, ¿verdad? El primer mandamiento es amar a Dios con todo el alma, corazón y todo, ¿verdad? Y el segundo es amar a su prójimo como a sí mismo. Y Jesús dijo: en estos mandamientos está basado toda la ley y los profetas. Y aquí Pablo está reafirmando lo que Cristo enseñó en su vida, en su enseñanza, ¿va? Está declarando aquí que todas estas leyes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Pues si verdaderamente amemos a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? Jamás lo haríamos, ¿verdad? Porque nosotros, si andamos en amor, no vamos a hacer algo que haga daño a un prójimo. Entonces, dice que en esta sentencia se resume toda la ley, que amarás a su prójimo. Aleluya. Y luego sigue diciendo que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, como estamos hablando. Cuando amamos los unos a los otros, no es difícil cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios está basado en el amar primero a Dios: no tendrás ningún Dios ajeno delante de mí. Y luego amar a su prójimo: no matarás, no hurtarás. ¿Cómo que va a hacer estas cosas si amas a su prójimo? Toda la ley de Dios está basado en el amor. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Cuando uno lo ve así, se da cuenta de que realmente esa es como la asignatura de Dios sobre su ley, que está basado en el amarnos a Dios y amar a los unos a los otros. Aleluya. Y luego dice: en esto consiste el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando crecimos. Y nosotros seguimos diciendo lo mismo, ¿verdad? La noche avanza, la hora se acerca, ¿verdad? Y de hecho aquí dice también: y la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Qué buen consejo, ¿verdad? Lo mismo que decimos hasta el día de hoy, no ha cambiado la enseñanza de la iglesia, que nos desechemos de todas las obras de las tinieblas y que nos vistamos con las armas de la luz, con la armadura del Señor, que nuestras vidas estén llenas de ese amor, como estamos hablando: amor al prójimo, amor al Señor. Y esto lo hacemos porque sabemos que el Señor viene y cada día estamos más cerca de la venida de Cristo. Aún en aquellos días, en aquel tiempo, que ahora son hace casi 2000 años, ellos pensaban que estaba todavía ya cerca, pero no estaba cerca en términos de los humanos, pero tal vez en los términos de Dios sí. Pero nosotros, hermanos, aún estamos con esta ahora aseguranza de que aún en nuestros términos, esa venida de Cristo ya está cerca, está próximo, la venida del Señor Jesús, y que nosotros más que nunca tenemos que estar preparados y listos para la venida del Señor Jesús, que nuestras vidas estén llenas de luz y no de tinieblas, y que andemos nosotros, dice aquí, con las armas de la luz. La palabra declara que nuestras armas no son de carne y huesos, sino poderosas para tumbar fortalezas, las armas de la luz que nosotros tenemos. Gloria a su nombre. Y dice: andemos andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y, no en contiendas y
envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de lo mismo, que nosotros, deberes cristianos, nuestra vida cristiana, se trata de todo esto, lo que hablamos la semana pasada, capítulo 12, lo que estamos aquí en capítulo 13, tanto las autoridades, pero también en nuestro deber de amarnos los unos a los otros, de vivir vidas limpias ante Dios, de andar honestamente ante Dios, no participando en las cosas de la carne, las cosas, ¿verdad? Que la carne nos llama, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivia, como dice aquí, contiendes, envidias. No, 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 en estas cosas no estamos nosotros metidos como hijos de Dios e hijas de Dios, como cristianos, como personas que andemos en la luz. Estas cosas nosotros ya no participemos en estas cosas. Al contrario, como dice, somos vestidos del Señor Jesucristo y no dando lugar a los deseos de la carne. Al contrario, nosotros buscamos los deseos del Espíritu de Dios, de nuestro espíritu sometido a nuestro Padre eterno. Y en esto el Espíritu, wow, como nos bendice tanto cada día y nos da las bendiciones, la abundancia de la vida cristiana, ¿verdad? Y en el Señor, tanto espiritualmente, pero también el Señor nos bendice físicamente cuando somos sus hijos. Y esto es parte, ¿verdad? De la bendición que recibimos. No estoy predicando un evangelio de prosperidad, pero sí digo que Dios nos prospera. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y nos ama. Y es parte de lo que es ser un hijo de Dios, que Él sabe cuidar a los suyos y darnos lo que necesitamos. La Escritura dice que toda buena dádiva proviene de nuestro Padre eterno y es para nuestro bien. Es glorioso lo que Dios da ahora a nosotros. Gloria al Señor. Wow, y aquí acabamos con este capítulo un poco más corto, gloria a Dios, pero vamos a otra vez parar y ver si hay comentarios o algo o preguntas, algo que quieren decir o mencionar en cuanto a esta parte del capítulo 13 y nuestro deber como cristianos. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene un comentario? Aleluya. Amén. Este, Charito. sí, yo me acuerdo de la iglesia donde yo lo conocí al Señor y ellos nos daban también así una clase antes de empezar el culto, nos daban una clase, ¿no? Una enseñanza. Y yo siempre me acuerdo que decía, ustedes no deban nada a nadie. Si ustedes piden prestado una ramita de perejil o no sé cómo le dicen allá en Estados Unidos, o de cilantro, como decimos nosotros en mi país, ustedes devuelvan, ustedes no deban nada, como decía, ¿no? Usted también, o sea, un consejo de no deber nada a nadie. Y yo ahí aprendí, no es que a mí me gustaba deber, andar debiendo, comprando cosas y después no tenía cómo pagar ni nada de eso, no, sino que aprendí mejor las cosas de si yo tengo plata, ahora compro yo. Aprendí a no deber nada a nadie. Si yo necesito algo, yo junto plata y compro. Pero a veces, como dice usted también, a veces es necesario comprar algo que necesitan y sí o sí van a tener que comprar, digamos, a crédito y lo importante es que no dejen de pagar mensual o como queden de acuerdo, ¿no? Si Dios viene en ese tiempo que están debiendo de tal parte, pero que ustedes están cumpliendo, nosotros estamos cumpliendo en pagar mensual, como ya han quedado de acuerdo, yo creo que no va a haber problemas, pero si empezamos a ser tramposos, a no querer pagar, ahí sí ya estamos en líos, ¿no?
y eso. Y lo que dice acá, el amor, a ver, ¿cómo es lo que dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, dice el otro, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, dice en el 9, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces, a veces es difícil amar primeramente a Dios, ¿no? Es difícil, pero yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir en todo que Él nos enseñe, porque si yo como hija de Dios, yo no pido que me enseñe primeramente a amar a Dios y después amar al prójimo. Yo creo que Dios no puede obligarnos, ni tampoco nosotros, sin que Dios nos ayude o nos enseñe, no podemos amar así nada más, ¿no? Ni a Dios ni al prójimo. Nosotros estamos acostumbrados a amar más a nuestra familia, más que a otros. Y si alguien nos hace daño o alguna cosa, ya nos enojamos, no los queremos ver. Ha pasado eso, ¿no? Entonces, yo me hice una vez una pregunta y yo le dije al Señor, le digo, Señor, yo creo que este versículo de amar a Dios, eh, yo creo que algo debe de ocurrir en nosotros, que debemos sentirnos diferentes, porque yo le acepté a Jesús, pero yo decía, yo tengo que haber sentido algo, así como yo sentía cuando yo me enamoré de mi ex marido. Yo decía, es bonito, pero yo creo que si yo digo que amo a Dios, algo me tiene que haber ocurrido y no me pasó nada. Y yo estoy diciendo, sí, sí, todos decimos, sí, sí, amamos a Dios, sí, 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 Dios primero. Y a veces eso no es verdad. Entonces un día yo le hice una pregunta a Dios, le dije, Señor, yo quiero saber quién está ocupando el primer lugar en mi corazón. Yo quiero saber, Señor, si realmente sos vos o quién es. Entonces yo empecé a orar, yo dije, Señor, haceme ver, sos vos quien está en mi corazón. Y yo decía que yo le amaba a Dios, pero algo tiene que ocurrir en mi corazón para saber y para estar seguro de que yo sí amo de verdad a Dios. Entonces, yo me acuerdo que surgió algo en mi corazón, yo oraba, le preguntaba, ¿no? Y de pronto empecé a sentir algo en mi corazón, y empecé a sentir que dejaba yo como que le sacaba de mi corazón a mi ex marido y empecé, estaba asustada. Yo digo, le digo a una hermana, le decía, mi hermana Vilmita, le digo, Vilma se llama ella, no sé si vive todavía. Le digo, ¿sabe que me parece que estoy dejando de amar a mi marido? Le decía yo a ella. Y ella me contestó, Dios me contestó a través de ella, ¿no? Y me dice, no, dice, lo que pasa, usted no le está dejando de amar a su marido, me dice. Lo que pasa es que usted está poniéndole al Señor en primer lugar. Entonces yo ahí entendí que Raúl, mi ex marido, era el que estaba ocupando el primer lugar en mi corazón, porque él lo estaba sacando, porque yo decía, pero yo le estoy sacando, siento que ya no lo amo como lo amaba, pero no es que yo estaba amando a otro, nada, lejos de mí es hacer esas cosas, decía yo. Entonces ahí fue cuando yo supe que Dios estaba recién colocándose él en primer lugar, pero yo le pedí yo le preguntaba si era verdad que él estaba ocupando o quién estaba ocupando el primer lugar.
y justo él también se dio cuenta, mi ex marido también se dio cuenta que algo estaba pasando conmigo y me dice, ¿vos tienes otro? Me dice, otro hombre, decía él, no. Y le digo, yo entre mí dije, está pensando que tengo otro, pero yo le dije, sí, sí tengo, le dije. Y yo dije, ahora me da un golpe ahí. Entonces él y me dice, ¿y cómo se llama? Me dice. Le digo, se llama Jesucristo. Ah, me dice, o sea, como que nos tranquilizamos los dos. Él pensó mal y yo dije, me mata acá. Pero desde ahí yo empecé a sentir ese amor por Dios. Desde ahí empecé, ya me di cuenta que ya Dios se colocó en el primer lugar. Entonces, mi vida también fue diferente. Mi vida fue diferente. Yo ya iba, era como que Dios me había puesto algo me hubiera vestido de amor, como que me aumentó, digamos, ahí sí, yo ya estaba segura de que Jesucristo estaba ocupando el primer amor en mi corazón. Estaba en primer lugar, digamos, en mi corazón. Entonces, bueno, ahí entonces uno puede amar a Dios y amar también a la vez, al estar Dios dentro de mi corazón, yo ya podía amar a, a todos, porque ya está el amor de Dios adentro, porque a veces nosotros decimos, sí, nosotros tenemos el amor de Dios, solo hay que ponerlo en práctica. Pero yo dije, no, algo me tiene que pasar, y a causa de eso tiene que haber, a mí también yo tengo que transmitir ese amor. Entonces pasó eso y digo, Dios mío, era Raúl, ni siquiera era mi hijo, ni siquiera era mi mamá, era él. Entonces, yo digo, yo no sé si a cada uno, o sea, Dios pone en el corazón hacer esa pregunta, Señor, ¿serás vos el que está ocupando en realidad el primer amor? ¿Será Jesús? ¿O será mi mujer? ¿Será mi hijo? ¿Será mi mamá? Yo creo que todos deben de hacerse esa pregunta también para que realmente Dios pueda mostrarles, ¿realmente es Dios quien está ocupando? Para poder hacer el resto necesitamos realmente que Dios esté ocupando nuestro primer amor y amar al prójimo. Ya no es difícil amar al prójimo, ya con el amor de Dios adentro, ya no es difícil. Y como dice acá, y en estos dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Uno va entendiendo, porque ya Dios lo envió a su Espíritu Santo para que nos guiara, porque solos no podemos amar a nadie. Entonces, si yo no recibo algo de Dios, algo nuevo que Él haya hecho en mi corazón, yo no puedo estar segura. Al menos yo soy así. O sea, yo quiero estar segura. Entonces, algo tiene que hacer Dios en mi vida. Entonces, ahí empecé yo a entender más, a amar más, empecé a amarlo a Él mismo más. Y algo ocurrió con mi marido. Yo decía qué irá a pasar con Raúl, o sea, se quedó fuera. Y no, yo me acuerdo que ese momento el Señor mismo puso en mi corazón un respeto tremendo que no lo había tenido antes. Yo recién ahí entendí el respeto que tenía Sara a Abraham cuando ella decía, mi Señor, mi Señor, y era como se notaba en ella un respeto muy grande hacia su esposo. Pero era, ¿por qué? Porque yo lo sentí eso, lo viví eso, y ¿por qué? Porque Dios realmente es tan perfecto que Él no deja fuera a nadie. Especialmente no podía haber dejado que Raúl se quede fuera y mi ex marido, ¿no?
que se quede fuera sin que haga algo más por él, con respecto a mi amor que yo sentía por él, digamos, ¿no? Así que yo empecé a tener un respeto muy fuerte hacia su persona como esposo, digamos, pero estaba muy contenta yo porque ya sabía realmente que Dios sí estaba ocupando el primer lugar en mi corazón y amarlo. Y así uno, al amar a Dios, uno va dejando todo lo que Dios nos empieza a mostrar, todas las cosas que hay dentro de nosotros que nosotros no entendemos, como lo que dice acá, glotonería. Yo no tenía nada de estas cosas que dice acá, pero siempre había otras cosas que Dios me cambió. Me cambió en muchas áreas de mi vida: la templanza, la mansedumbre, el amor, ser misericordiosa. En esos sentidos sí me cambió muchísimo. Así que eh, es eso, es lo que quería compartir, que Dios, la palabra de Dios es hermosa, y que cuando uno quiere cambiar, uno tiene que pedir, tiene que experimentar las cosas del Señor. Amén. Aleluya. Gracias, hermana. Hermano Alberto. Sí, sí, pastor, pues una de las cosas que aprendí con mi esposa es eso de no deber a nadie, porque luego yo sí, pues bueno, cuando dice ella que el Pirurris, hijo de papi, pues sí tenía tarjetas así, muchas tarjetas, y quedé muy endeudado con ellas, pero con ella aprendí a ahorrar y a no deber, ¿no? Lo que dicen. Ella no le gusta deber, pero ni los chicles, ni el suspiro. Aprendí eso, y como usted dice, o sea, también cumplió con las obligaciones que tenemos en nuestro país, ¿no? Los impuestos. Y lo más bonito que resulta todo esto es que primero te habla de lo que no debes de hacer, ¿no? No hagas ciertas cosas eh, que son cosas de la carne, sino que te revisas de Cristo. Y Cristo es amor. Cristo es el amor más grande. Primera de Corintios 13 habla de qué es el amor, porque cuando uno habla del amor pensamos en amor carnal, en amor como de hijo a padre o de esposos, ¿no? Pero ese amor al que se refiere la palabra es un amor ágape que va más allá de un entendimiento, de una palabra, o sea, es algo que se experimenta día tras día, como decía la hermana, ¿no? O sea, yo cuando lo conocí a Jesús en una banca, conocí el amor, no lo había conocido, sinceramente. Y cuando yo le pedí una esposa, oré casi 2 años. Bueno, oré, y entre comillas, como dicen, porque no era cristiano, pero le dije al Señor: 2 años de mi vida, si quieres que yo me case, me vas a dar una mujer que me ame como tú. Y me la dio, me dio mi esposa, y el Señor me lo demuestra en día tras día, ese amor. Entonces, es algo que se vive, que se experimenta y que se va cultivando, ¿no? Pero va más allá de un entendimiento, y cuando dicen vístete de Cristo, te, se refieren a revestirse de amor, de fidelidad, de fe, de gozo, de paz, o sea, todo lo que representaba a Jesús, ¿no? Porque aún así que muchos dicen, eh, cuando fueron a arrestarlo, ¿no? Todos sus discípulos corrieron porque tenían miedo, pero él estaba en paz. Él tenía una paz que demostraba el amor que él tenía hacia los captores. Hasta cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, y Jesús dijo: no, porque el que mata espada muere espada, y le vuelve a sanar la oreja, demuestra ese amor, demuestra esa misericordia, que es lo que dice, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un amor que demuestra el sacrificio, demuestra
misericordia, demuestra piedad, pero paz, gozo, o sea, demuestra muchas cosas que no se pueden expresar tan fácilmente, sino que se viven, se experimentan realmente lo que es el amor de Dios a los demás, a todos, ¿no? Yo me acuerdo, le decía a mi esposa que me quedé sin trabajo, sin nada, y la primera vez que trabajé y gané un sueldo, eh, me acuerdo que me compré una torta que yo decía, ay, era como mi más alto estándar en ese momento. Y la compré, una torta de milanesa con salchicha. Y ya me la iba a poner, o sea, ya me senté en la calle, me la iba a comer y pasó una señora mayor, pidiéndome dinero, ¿no? Yo ya no tenía. Y le dije, bueno, pues siéntese y compartí mi torta, ¿no? La mitad de mi torta con ella y el refresco y todo y platicamos y sientes el amor, ¿no? Sientes esa parte que habla las escrituras de vestirte de él. Y hablé con esa señora y la señora me contaba su vida, me contaba muchas cosas, me dio consejos y yo me sentí bien compartiendo, ¿no? Yo no era cristiano en ese momento, no conocía realmente la Biblia ni nada, pero en ese momento reconozco yo cómo Dios trataba con mi vida para yo observar en otras personas el amor que él tenía hacia mí. Esa es, pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Cosas pequeñas que podemos hacer que a veces muestran mucho amor y pueden tocar muchas vidas. Hermana Livia. Amén, pastor. Yo sé que desde mucho antes el Señor también cumplió. Cuando le cobraron los impuestos, el Señor cumplió con esos impuestos, pastor. Siendo Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él andando con sus discípulos, cuando tenía que pasar de un lado a otro, Él pagaba sus impuestos y tenía que cancelar. ¿Quiénes somos nosotros para no pagar impuestos? ¿Quiénes somos nosotros, pastor, para no cumplir? El Señor ya cumplió. Si Él nos dejó la enseñanza, nos dejó la muestra, nos dejó la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y sí, y del amor, pastor, puedo decirle experiencias en el amor de Dios. Estoy despierta y estoy levantada gracias al amor de Dios, porque yo estaba casi muerta y Él fue el que me levantó y me dio la oportunidad de unos años más de vida. Y hay personas cuando llegan a las congregaciones, pastor, que sienten ese amor de Dios grande y quieren hacer de todo, quieren ayudar en todo, quieren hacer de todo, pastor, pero no es porque quieren, sino porque Dios los llenó de amor en el momento que lo recibieron. Pero al pasar del tiempo, muchas veces perdemos el amor de Dios. Eso es lo que sucede. Por eso el Señor nos dice, volveos de nuevo al primer amor. Porque cuando nosotros nos volvemos al primer amor, pastor, volvemos como a reencontrarnos de nuevo con el Señor y seguir como adelante, poder avanzar, poder continuar, seguir permitiendo que el Señor ministre nuestras vidas y que el Señor cambie y nos siga transformando conforme a su voluntad. Porque para la gloria y honra de mi Jesús, a mí me ha transformado de una manera, a mí me ha cambiado muchísimo, pastor, a lo que yo era, de verdad que yo siento lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le estoy muy agradecida a mi Padre Santo. Y mientras me dé vida, esta vida que me regaló de nuevo, le voy a servir. Porque gracias a Él tengo vida y gracias a su amor y su misericordia estoy donde estoy. Quiero cada día crecer más, pedirle a mi Dios que me ayude a llegar
a los pies de Él, más allá de los pies de Él, verle, para que el día que yo lo vea cara a cara, poder decir, aquí estoy. Amén, amén. Gloria a Dios. Ok, bueno, vamos a terminar este día. Solo quiero terminar con este versículo, el último versículo que vimos aquí de este capítulo, cuando dice en el 13, dice, andemos como de día honestamente, y luego sigue aquí en el 14, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveando para los deseos de la carne. Yo creo que esto es nuestro llamado, digamos, a todos nosotros como hijos e hijas de Dios, que nuestras vidas cada día la vivimos honestamente, no entrando en las cosas de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo. Los hermanos, este día, como todos los días de nuestras vidas, seamos vestidos de nuestro Señor Jesús y que Él se manifieste en nosotros primeramente por su gran amor que tiene para con nosotros, pero también por medio de nosotros mostrar ese amor a los demás del mundo. Entonces, hermanos, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Y hermana Charita, ¿nos quiere despedir esta noche? Amén. Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por esta clase, por esta noche, Señor, que hemos podido aprender más o recordar lo que ya nos enseñaste, Papito Dios. Te damos muchas gracias. Te pedimos que nos enseñes a todos, Padre, que nosotros ya hemos aprendido, Padre, que podamos ser ejemplo para otros, Señor, para que podamos enseñar, Señor, sabiendo que nosotros lo hacemos también, Señor. Gracias te damos, Padre, por la vida de nuestro pastor Raymond, Señor. Te pedimos que cada día, Señor, lo bendigas más y más para que pueda recibir más de vos, todo lo que tienes preparado para él, Señor, las enseñanzas, todo lo que él tenga que dar a su pueblo, Señor, y a todos los que lo escuchan a través de YouTube, de donde salen sus enseñanzas, Señor. Gracias por enseñarnos cada día. Ayúdanos a retener, Señor, que nada se nos escape, que nada lo dejemos caer al piso, Señor. Tu palabra es preciosa, tu palabra nos da poder, nos da vida, nos hace diferentes, Señor. Nos hace, Señor, sentirnos gozosos de ser hijos tuyos, Señor amado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria por todo lo que estás haciendo, lo que nos estás enseñando y lo que nos vas a seguir enseñando, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos que han podido estar ahora y por los que van a escucharlo después, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Y amén. Muchas gracias, hermana, y gracias a todos los que pueden estar aquí en vivo y gracias a los que están viendo. Dios lo bendiga a los que están mirando después esta grabación. Que el Señor lo bendiga. Siguen en la palabra, hermanos. Esa palabra es vida para nosotros en nuestro manual diario, ¿verdad? Que leamos esa palabra y que lo escribamos en nuestros corazones, porque ahí es donde tiene que vivir esta palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Los bendecimos y nos despedimos. Que el Señor lo bendiga a todos esta noche, hermanos y hermanas de Cristo, y gracias. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Pastor, Dios le bendiga, hermano. Amén.